Si observamos las estadísticas globales sobre el uso de los dispositivos móviles, las cifras son realmente impresionantes. La media supera con creces las 4 horas diarias de pantalla para cualquier persona. Sin embargo, el dato realmente demoledor, el que lo cambia todo, es que más del 90% de ese tiempo no se navega libremente por Internet. Ocurre dentro de aplicaciones cerradas, dentro de las apps. Para las marcas o los creadores, no entender cómo funciona a nivel técnico y psicológico este ecosistema es básicamente, firmar una sentencia de invisibilidad, es desaparecer. Así que, en este episodio, vamos a desgranar la guía completa de marketing móvil que publiqué en abril de 2026. Vamos a entender por qué el teléfono ha dejado de ser una simple herramienta para llamar o enviar mensajes y se ha convertido en el sistema nervioso central del consumo. Ese cambio de paradigma requiere primero entender una fractura fundamental en nuestro uso de la tecnología. Durante décadas, toda la industria digital partía de la siguiente premisa, que hoy en día está claramente obsoleta. Daba por hecho que al otro lado de la pantalla había una persona sentada frente a un ordenador. Una persona estática, con un monitor grande, un ratón, una conexión a Internet estable y sobre todo con tiempo de sobra. El contexto de escritorio es casi como hojear una revista en una sala de espera. Te sientas, tienes el café al lado y vas haciendo clics sin prisas, viendo pestañas. Sin embargo, en el entorno móvil, la realidad técnica y física es pura fricción. Es puro movimiento. La persona camina por la calle usando solo los pulgares, con el sol reflejándose en la pantalla y sufriendo cortes de cobertura al entrar en el metro. Y solo tiene fracciones de segundo de atención antes de mirar el semáforo. Esta ruptura es tan radical que obligó a Google a reescribir literalmente la arquitectura de Internet, implementando lo que llaman Mobile First Indexing, un cambio masivo. Ya no importa lo espectacular que sea la versión de escritorio de una web. Si el rastreador de Google, que ahora mismo simula ser un smartphone, detecta que tu versión móvil es lenta o que los textos no se leen bien, esa página quedará excluida de los resultados de búsqueda. Directamente. Dejas de existir. El rastreador castiga algorítmicamente todo lo que no está pensado para el bolsillo, por así decirlo. Y aquí entra en juego un concepto clave para entender a quien busca algo desde el móvil, el famoso CMOT, momento cero de la verdad, que Google ha dividido en 4 micromomentos críticos. Los 4 pilares son: quiero saber, quiero ir, quiero hacer y quiero comprar. Ese momento cero es la ventana táctica en la que se decide absolutamente todo. Imaginemos a alguien que va por la calle, recibe un estímulo visual, recuerda algo de repente y saca el teléfono del bolsillo. Lo fascinante es que el hardware del teléfono entra en juego al instante. El GPS conoce las coordenadas exactas de esa persona. El acelerómetro sabe si va en coche o si camina a buen paso. Si la búsqueda encaja en el patrón quiero ir, el algoritmo no muestra un artículo de Wikipedia. Te muestra negocios en un radio de 100 metros, al instante. Y si la búsqueda es de quiero hacer, devuelve un formato de vídeo vertical, súper rápido y resolutivo. La arquitectura de la respuesta de cualquier marca debe adaptarse de manera fluida a ese contexto físico y temporal. Me gusta utilizar una analogía para explicar esto. El marketing tradicional se parecía mucho a colocar una valla publicitaria enorme en una autopista. La diseñas, pagas por el espacio y esperas que los conductores la vean, la lean rápidamente y, con un poco de suerte, se acuerden de la marca 2 horas después, al llegar a casa. Sin embargo, el marketing móvil es casi como intentar meterse dentro del coche y hacer de copiloto. Es como ir sentado al lado. Darle indicación precisa a 500 metros exactos de la salida que necesitas tomar. Para que este copiloto funcione de verdad, se necesitan datos en tiempo real que crucen lo que en el sector se define como el contexto móvil, la identidad, la ubicación y la intención temporal. Una de las técnicas más agresivas y a la vez efectivas para lograr esta precisión es el geofencing. Suena un poco a ciencia ficción, la verdad, pero a nivel técnico es muy real. Una marca define un polígono virtual con coordenadas de latitud y longitud. Por ejemplo, puede trazar un perímetro invisible de 300 metros alrededor de su tienda física. Cuando el sistema operativo del teléfono detecta, en segundo plano, que ese dispositivo ha cruzado esa barrera, se activa la aplicación y se envía una notificación push con un incentivo, por ejemplo, un descuento, para desviar el tráfico peatonal hacia la puerta de la tienda en ese mismo momento. Ahora bien, cuando se habla de tácticas para contactar con la gente que pasa cerca, hay algo que resulta chocante: la resurrección masiva del SMS y el MMS. El SMS en pleno 2026. Para quienes nos escuchan, esto les sonará al peor spam de principios de los años 2000. Si una marca envía un mensaje de texto normal un martes por la tarde para venderte zapatos, lo más probable es que el receptor bloquee el número.
y es una reacción completamente lógica si tenemos en cuenta el estándar del SMS de hace 20 años. Sin embargo, los datos actuales muestran unas tasas de apertura y lectura que superan el 95% en los primeros 3 minutos. Ninguna bandeja de entrada de correo electrónico actual logra esa inmediatez. Y funciona, porque el protocolo ha evolucionado por fin hacia lo que llamamos RCS, Servicios de Comunicación Enriquecida. A nivel de infraestructura, ya no se trata de un texto plano que viaja por la red celular básica. Ahora es un canal de datos completo. Permite renderizar imágenes en alta resolución, carrúseles de productos dinámicos y botones nativos para confirmar una cita o pagar al momento. Y todo esto sin tener que salir de la aplicación nativa de mensajes de tu teléfono. Además, soluciona el problema del spam, que es crucial, ya que el remitente se valida a través de las operadoras y muestra un sello de verificación. Se trata de un sello con el logotipo real de la empresa, que elimina por completo el anonimato turbio de los números largos. El canal RCS evita que el mensaje parezca una estafa o un fraude. Sin embargo, la tecnología no elimina por sí sola la invasión de la privacidad. Que una empresa se cuele de repente en la misma bandeja de notificaciones donde te llegan los avisos médicos o los mensajes de tu familia sigue siendo un movimiento muy delicado. Por esa misma razón, la condición inquebrantable hoy en día, tanto a nivel legal como estratégico, es el opt-in, el consentimiento explícito y previo. Porque el paradigma de la comunicación masiva, de disparar a todo lo que se mueve, está agotado. Ahora se requiere ofrecer un valor desproporcionado, un descuento brutal, acceso anticipado a un lanzamiento. Algo que compense. Algo a cambio de que el consumidor marque activamente la casilla que permite ser contactado por esa vía tan íntima. El marketing móvil actual es un rifle de precisión, no una escopeta de perdigones. Esa base de datos voluntaria es el activo comercial más protegido que existe en la actualidad, sobre todo bajo normativas tan estrictas como el RGPD europeo. Sin ese consentimiento, no solo se rompe la confianza con la audiencia, sino que además te enfrentas a multas catastróficas por no cumplir la normativa. Tenemos el permiso, hemos delimitado la zona con el GPS y enviamos ese mensaje enriquecido en el momento de mayor probabilidad de compra. La persona va caminando, lo ve, le convence y toca la pantalla. Ahí empieza lo bueno. A partir de ahí, entramos de lleno en lo que la industria llama la ciencia de los pulgares, porque de nada sirve toda esa precisión milimétrica si el enlace lleva a un entorno digital que tarda 4 segundos en cargar. En el ecosistema móvil, 4 segundos equivalen a una pantalla congelada. Es una eternidad. Las analíticas demuestran una y otra vez que más de la mitad del tráfico rebota y abandona la página si la carga supera los 3 segundos. Y aquí es donde entran en juego las métricas de Google, las Core Web Vitals, que son unos indicadores técnicos absolutamente implacables. Por un lado, está el LCP, que mide en milisegundos el tiempo que tarda el navegador en renderizar el bloque de contenido más grande, que casi siempre es la foto principal del producto. Lo primero que ves, si esa imagen no está bien comprimida y retrasa su visualización, el sistema asume que toda la página es inútil. Por otro lado, está el IMP, que mide el tiempo que transcurre desde que el usuario interactúa con la página hasta que ésta responde. Esa falta de respuesta visual es lo que genera una gran frustración. Es el clásico escenario de pulsar el botón de añadir al carrito, ver que no ocurre nada, volver a pulsar 3 veces seguidas por impaciencia y de repente descubrir que tienes 4 artículos iguales en la cesta. El terror de cualquier usuario. Y, hablando de botones y de tocar la pantalla, la distribución de los elementos visuales debe obedecer directamente a la anatomía de la mano. Se rige por lo que se conoce como la ley de Fitts, un modelo predictivo del movimiento humano adaptado al entorno táctil de las pantallas. Esta ley matemática establece que el tiempo necesario para alcanzar un objetivo depende de la distancia y del tamaño de éste. Pura ergonomía. En los smartphones actuales, que cada vez son más grandes, la zona de descanso natural de los pulgares es el arco inferior y central de la pantalla. Obligar a alguien a estirar el pulgar hasta la esquina superior izquierda para abrir el menú principal es forzarlo demasiado. Es muy incómodo. Por eso, toda la navegación de las buenas aplicaciones se ha desplazado hacia abajo. Además, los estándares establecen que las zonas táctiles, los botones, deben tener un área mínima de 48 por 48 píxeles. Si el margen es menor, acabas produciendo los famosos clics fantasma o pulsas el enlace equivocado porque están pegados. Diseñar interfaces para móviles es, en el fondo, como escribir un manual de instrucciones para alguien que va montado en una montaña rusa. Todo vibra, el entorno está lleno de distracciones y el espacio de visión es un diminuto rectángulo en tu mano. Y si obligas a hacer el gesto de pinza con los dedos para ampliar un texto ilegible, la experiencia se echa a perder al instante.
Y el punto de esa montaña rusa donde se producen más salidas de vía, con diferencia, es la pasarela de pago, el temido checkout. Pretender que alguien que viaja de pie en un autobús, agarrado a la barra, saque una tarjeta de plástico e introduzca 16 números, la fecha de caducidad y el código de seguridad en unas cajitas de texto minúsculas, eso es dinamitar tu propia conversión, porque el hardware ya sabe quién es el dueño del teléfono. Pasamos de un formulario infernal que te lleva 3 minutos a un doble clic lateral, combinado con el escaneo facial. El pago se ejecuta mediante la tokenización. Para quienes no conozcan el término, el comercio no recibe tus datos bancarios reales, sino un código temporal encriptado de un solo uso. Así se elimina la fricción y a la vez se multiplica la seguridad estructural. Es un win-win de manual. Esa fluidez también debe aplicarse al formato del propio contenido visual. El 90% de la interacción física con los móviles se produce cuando se sostienen en posición vertical. El formato 9 y 16 es el de toda la vida de las historias. A pesar de ser un dato abrumador, a día de hoy sigue siendo un error garrafal incrustar vídeos panorámicos reciclados directamente de campañas de televisión en formato horizontal. Aparecen dos franjas negras enormes a los lados. En un teléfono, ese vídeo horizontal aparece como una franja minúscula en el centro, dejando la mayor parte del espacio de atención vacío. El contenido debe producirse verticalmente desde su origen, sin excusas. Y con los textos ocurre lo mismo. Hay que aplicar la técnica periodística de la pirámide invertida. Lo importante y el valor real van en las dos primeras líneas, porque en este soporte, seamos sinceros, no se hace una lectura profunda, se escanea rápido. Llegados a este punto, surge una duda técnica importante. ¿Están obligadas las marcas a invertir grandes presupuestos en desarrollar aplicaciones nativas para iOS y para Android? Porque los costes de programar, adaptar y mantener una aplicación propia suelen estar fuera del alcance de la gran mayoría de las empresas. Ese fue el gran cuello de botella del sector durante mucho tiempo. Pero la respuesta técnica contemporánea son las PWA, aplicaciones web progresivas. No se trata de archivos ejecutables que requieran pasar por la burocracia de las tiendas de aplicaciones oficiales de Apple o de Google. En realidad, son páginas web muy avanzadas que mediante la integración de unos scripts en segundo plano, llamados Service Workers, adquieren funciones nativas. Se ejecutan en tu navegador web estándar, Chrome o Safari, y permiten anclar un icono de acceso directo en la pantalla de inicio. Gestionar bases de datos locales para funcionar incluso sin conexión a Internet. Sí, guardan la caché local. Y, lo que es crucial, enviar notificaciones push. La empresa se ahorra el gran coste económico de las tiendas oficiales y además evita los largos periodos de desarrollo fragmentado para cada sistema. Pero a nivel de percepción, quien navega siente que está utilizando una aplicación nativa ultra rápida. Esto democratiza por fin el acceso a interfaces de alto rendimiento para marcas con menos presupuesto. Ahora bien, ya sea una PWE o una aplicación descargada de la tienda tradicionalmente, el verdadero obstáculo para las empresas no es conseguir esa primera interacción o que la instalen. El reto es sobrevivir a la desinstalación masiva en las primeras 48 horas. La retención es implacable. Acumulamos por pura inercia más de 80 aplicaciones instaladas en los terminales. Sin embargo, diariamente solo abrimos e interactuamos con una media de 9. Existe un inmenso cementerio de iconos en las pantallas secundarias de nuestros dispositivos. Para evitar terminar en ese cementerio, el diseño de la primera impresión y de la primera interacción, lo que se conoce como onboarding, tiene que ser quirúrgico. Todos hemos experimentado el rechazo que se siente al abrir una aplicación recién descargada y recibir, en el primer segundo, cuatro ventanas emergentes pidiendo acceso al micrófono, a la agenda de contactos, a la galería de fotos y a la ubicación permanente. Y todo esto sin haber visto aún ni un solo producto de la tienda. Es como si, al entrar en una tienda, un dependiente te interceptara en la puerta, cruzara los brazos y te exigiera el DNI y la dirección postal antes, siquiera de dejarte ver el escaparate. Te das media vuelta y te vas corriendo. La arquitectura técnica correcta hoy en día es la solicitud de permisos contextual y diferida. El sistema solo, y repito, solo, debe pedirte acceso al GPS cuando tú pulsas libremente el botón de buscar tiendas cerca de mi ubicación, porque ahí entiendes por qué lo necesitan. Al alinear esa petición técnica con un beneficio instantáneo y claro para ti, las tasas de aceptación y de confianza cambian radicalmente. Hay otra innovación relacionada con esta retención y con evitar fugas que soluciona uno de los mayores problemas de la navegación en móviles, el Deferred Deep Linking o enlace profundo diferido. La fricción típica ocurría así. Veías un anuncio de unas zapatillas de edición limitada preciosas en una red social. Haces clic, pero como no tienes instalada la aplicación de esa tienda, el enlace te redirige de forma muy brusca a la tienda de aplicaciones de tu móvil.
Tras esperar a que se complete la descarga y abrir por fin la aplicación, aterrizas en la página de inicio genérica de la marca. Y las zapatillas han desaparecido del radar. En ese punto, tener que usar el buscador interno y teclear el modelo para localizar el producto inicial genera tanto esfuerzo mental que provoca un abandono masivo. Sin embargo, la mecánica del enlace profundo diferido soluciona esta amnesia del sistema, generando un rastro temporal. Técnicamente, cuando se produce ese primer clic en el anuncio, un servidor externo captura algunos parámetros básicos del dispositivo y el identificador único de las zapatillas, creando una especie de huella dactilar temporal en la nube. La persona atraviesa todo el tedioso proceso de ir a la tienda, descargar e iniciar la aplicación. Pero, en ese primer milisegundo de ejecución, la aplicación hace una llamada silenciosa al servidor. Compara los identificadores y resuelve al instante. Ah, este es el terminal que buscaba, las zapatillas rojas. El primer pantallazo que muestra no es la aburrida página de inicio, sino la ficha de compra directa de ese producto exacto. Eliminar esa interrupción visual aumenta las conversiones posteriores a la descarga, en más de un 30%. Lo más impactante es que estas herramientas ya no se limitan a atrapar el tráfico web, sino que se extienden al espacio físico, al mundo real. Me refiero a la integración digital, esa fusión entre lo físico y lo digital de la que tanto se habla. Un ejemplo de ello es el pasillo infinito, un mecanismo que cada vez vemos implementado en más sitios. Imagina que alguien entra en una tienda de ropa, se prueba una chaqueta, pero resulta que en ese momento no hay existencias de su talla. La típica decepción. En lugar de registrarlo como una venta perdida y que el cliente se vaya frustrado, el código QR de la etiqueta permite abrir un puente digital instantáneo. Lo escaneas con la cámara del móvil. El inventario local consulta en tiempo real al almacén central. Pagas a través de tu cartera digital con tu huella dactilar, sin moverte del probador, y programas el envío automatizado a tu casa para el día siguiente. ¿Qué significa todo esto? Que, con esta arquitectura tecnológica, perpetuar la separación tradicional. Este es el departamento de tiendas físicas y este es el de comercio electrónico. Es un error estratégico letal. Para el consumidor, la marca es una sola entidad y su teléfono funciona como un mando a distancia universal capaz de operar todos los canales en paralelo. Si tenemos en cuenta el panorama general, al unificar esos canales, la métrica que utilizan las empresas para evaluar el éxito de una campaña se ve obligada a evolucionar. Durante la fase inicial del marketing móvil, todo el mundo estaba obsesionado con el CPI, coste por instalación. Básicamente, pagar por descargas. Se inyectaba un presupuesto publicitario masivo, simplemente para abaratar el coste de conseguir descargas. Pero desde el punto de vista analítico, registrar cientos de miles de instalaciones no tiene sentido financiero si el 95% de esos usuarios no vuelve a abrir la aplicación en su vida. Es dinero tirado a la basura. Por eso, el enfoque analítico actual es el LTV, el valor de vida del cliente. Se trata de entender la rentabilidad a largo plazo. Si la maquinaria publicitaria te cuesta 5 euros por captar a un cliente, para que se descargue tu herramienta y tus modelos predictivos indican que, a lo largo de los próximos 3 años, esa persona va a interactuar y va a gastar 300 euros en compras online y en tiendas físicas. El coste de adquisición pasa a ser irrelevante. Es una inversión clarísima. Sin embargo, el modelo depende enteramente de esa capacidad predictiva. Y aquí es donde surge un obstáculo ineludible, tanto regulatorio como tecnológico: el colapso del rastreo cruzado, el famoso apocalipsis de las cookies, el fin de las cookies de terceros y las políticas de privacy first que han impuesto sistemas operativos como los de Apple. Las empresas ya no pueden depender de redes externas ocultas para perfilar o rastrear la navegación en Internet de los usuarios y adivinar sus intenciones de compra. Si se corta de raíz el grifo de los datos comprados a terceros, la única vía de supervivencia operativa pasa por recolectar lo que se llama First Party Data o incluso Zero Party Data, los datos propios, información pura y dura, desde las preferencias de tallas hasta los intereses más específicos, que la propia persona cede de forma directa y consciente a la base de datos de la empresa. Pero la única manera de lograr que alguien te facilite voluntariamente esta telemetría personal es crear programas de fidelidad reales o utilidades nativas que, a cambio de estos datos, ofrezcan un valor funcional masivo. Y es precisamente ahí donde entra en juego la inteligencia artificial generativa, que procesa toda esa información de primera mano. No estamos hablando del típico chatbot básico de atención al cliente que te resuelve una duda sobre un envío. Hablamos de transformar la interfaz visual en tiempo real. Imagina un escaparate digital que deja de ser estático para siempre. Si una aplicación cuenta con datos de origen sobre tus dimensiones corporales y tus patrones de comportamiento, la inteligencia artificial ya no te mostrará un catálogo fotográfico cerrado y genérico.
Genera sobre la marcha modelos tridimensionales o avatares hiperrealistas luciendo las prendas que el algoritmo sabe con certeza que te quedan bien. E incluso con la meteorología local que calcula el GPS en ese preciso instante. Te muestra el abrigo perfecto para tu talla y para la lluvia que está cayendo en tu calle. Y si lo combinamos con realidad aumentada, la cámara procesa la geometría de tu salón en tiempo real para superponer muebles virtuales a escala perfecta. Y esto no es solo una cuestión de estética o de impresionar. Ataca directamente a la cuenta de resultados, ya que reduce las tasas de logística inversa por devoluciones. Compras sobre seguro. Y la guinda del pastel es que todo esto se puede navegar mediante comandos de voz superestructurados, sin necesidad de escribir una sola palabra en la pantalla. Integrar motores de búsqueda por voz, la realidad espacial y la inteligencia predictiva lleva la comodidad a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, lógicamente también suscita debates urgentes sobre hasta qué punto las empresas pueden rastrear el comportamiento sin cruzar la línea roja de la vigilancia invasiva. Y esto plantea una pregunta importante. El gran desafío de la ingeniería de software comercial no consiste en demostrar cuántos terabytes de datos puede procesar un servidor en la nube. El verdadero desafío consiste en calibrar el límite perfecto de la fricción y mantener un escudo de privacidad hermético. Ofrecer una utilidad predictiva extraordinaria sin que la persona sienta que está siendo monitorizada constantemente. Es un equilibrio muy delicado. Para ir cerrando este episodio, creo que quedan claras cuatro directrices técnicas y estratégicas innegociables. Primero, la velocidad estricta. Entender mecánicamente que superar los 3 segundos de carga es literalmente desaparecer del mapa. Segundo, la precisión contextual. Usar la ubicación y el tiempo de forma inteligente para aportar valor, no para ser invasivos. Tercero, la eliminación sistemática de fricciones, apoyándose en enlaces profundos diferidos y carteras biométricas. Y cuarto, asumir de una vez por todas una jerarquía de diseño para ser escaneada rápidamente, usada a una sola mano y en formato 100% vertical. Evadir estos fundamentos hoy en día es operar a ciegas. El dispositivo de bolsillo es el nodo principal, el único a través del cual la población filtra, clasifica y lleva a cabo sus interacciones con el entorno económico. Quien no domina su arquitectura interna queda fuera del mercado, así de simple. Y así de duro. Para terminar este programa, me gustaría dejar una reflexión sobre la mesa. Sí, como indican muchísimos informes recientes, asumimos que el teléfono ya opera casi como un banco de memoria externo nuestro, y vemos que la inteligencia artificial comienza a nutrirse sin descanso de esos micromomentos, esos cruces de GPS y biometría. Nos acercamos a un escenario técnico en el que esa capacidad predictiva ejecutará el famoso momento cero de la verdad antes incluso de que seamos conscientes de querer hacer una búsqueda o una compra. Estamos pasando de construir herramientas diseñadas para satisfacer una demanda a consolidar infraestructuras digitales capaces de estimular nuestro propio sistema nervioso y moldear el pensamiento antes incluso de que nazca. Ahí queda eso para pensarlo. Si quieres profundizar en todo lo que hemos visto hoy, este podcast se basa en un artículo de mi blog en el que desarrollo cada uno de estos puntos con más detalle. Encontrarás un enlace directo a él en la descripción del episodio. Nos escuchamos en el próximo programa.